Primero de Crónicas 13:15. Primero de Crónicas 13. David consultó a los jefes de millar, a los centuriones y a todos los caudillos. Después dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si el Señor nuestro Dios lo quiere, vamos a invitar a nuestros hermanos que se han quedado en el territorio de Israel y juntamente con ellos, a los sacerdotes y levitas de las ciudades y ejidos, a que se reúnan con nosotros. Después nos traeremos el arca de nuestro Dios, ya que desde tiempo de Saúl no nos hemos preocupado de ella. Toda la asamblea decidió obrar así, pues la propuesta agradó a toda la gente. David congregó a todos los israelitas desde Sijor de Egipto hasta la entrada de Hamat para traer el arca desde Kiriat Jearim, pues fue David con todo Israel a Baalá, es decir, a Kiriat Jearim de Judá, para subir el arca de Dios donde se invoca el nombre del Señor, que se sienta sobre querubines. Pusieron el arca de Dios en un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab. Uzá y Ahió conducían el carro. David y los israelitas iban danzando ante Dios con todo entusiasmo, cantando al son de cítaras, arpas, tambores, platillos y trompetas. Al llegar a la era de Kidón, los bueyes tropezaron y Uzá alargó la mano para sujetar el arca. Se encendió la ira del Señor contra Uzá, le hirió por haber alargado la mano hacia el arca y murió allí mismo, delante de Dios. David se enojó porque el Señor había arremetido contra Uzá, y se llamó aquel sitio Pérez de Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David temió a Dios y dijo: ¿cómo voy a llevar a mi casa el arca de Dios? Así que no la trasladó a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obededón, el de Gat. El arca de Dios estuvo 3 meses en la propia casa de Obededón, y el Señor bendijo a la familia de Obededón y cuanto tenía. Primero de Crónicas 14. Hirán, rey de Tiro, envió a David mensajeros, maderas de cedro, albañiles y carpinteros para construirle un palacio. Comprendió David que el Señor le había confirmado como rey de Israel, pues había enaltecido su realeza en atención a su pueblo Israel. David tomó en Jerusalén otras esposas y engendró más hijos e hijas. Estos son los nombres de los nacidos en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Yibjar, Elisúa, Elpalet, Nogag, Nefeg, Yafia, Elisamá, Beliadá y Elifelet. Cuando oyeron los filisteos que David había sido ungido rey de todo Israel, subieron todos en su busca. David, al enterarse, le salió al encuentro. Llegaron los filisteos y se desplegaron por el valle de Refaín. David consultó a Dios: ¿puedo atacar a los filisteos? ¿Me los entregarás? El Señor le respondió: atácalos, que te los entrego. Los atacó en Baal Perasín y allí los derrotó. David exclamó: Dios, valiéndose de mí, ha abierto una brecha entre mis enemigos como brecha en un torrente. Por eso aquel lugar recibió el nombre de Baal Perasín. Los filisteos dejaron allí los ídolos y David ordenó que les prendieran fuego. Volvieron nuevamente los filisteos y se desplegaron por el valle. David consultó de nuevo a Dios, que le respondió: no los ataques, rodéalos y atácalos frente a las moreras. Cuando oigas un rumor de pasos en las copas de las moreras, sal a la batalla, porque Dios sale delante de ti a derrotar al ejército filisteo. David hizo como Dios le mandó y derrotó al ejército filisteo desde Gabaón hasta Gezer. La fama de David se extendió por todo el territorio y Dios le hizo temible ante todos los pueblos. Primero de Crónicas 15. David se construyó un palacio en la ciudad de David, preparó un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Luego ordenó: nadie transporte el arca de Dios a no ser los levitas, pues el Señor los ha elegido para transportar el arca del Señor y para servirlo perpetuamente. David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas. Hijos de Keat fueron Uriel el jefe y 120 de su familia. Hijos de Merarí fueron Asaías el jefe y 220 de su familia. Hijos de Gersón fueron Joel el jefe y 130 de su familia. Hijos de Elisafán fueron Semaías el jefe y 200 de su familia. Hijos de Hebrón fueron Eliel el jefe y 80 de su familia. Hijos de Uziel fueron Aminadab el jefe y 112 de su familia. También llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros sois los cabezas de familia de los levitas, purificaos junto con vuestros hermanos para subir el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Por no haber estado vosotros la primera vez, el Señor Dios nuestro arremetió contra nosotros, ya que no le consultamos conforme a lo mandado. Los sacerdotes y los levitas se purificaron para subir el arca del Señor Dios de Israel. Luego los levitas
Levantaron el arca de Dios tal como lo había mandado Moisés por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos, para que los hiciesen resonar alzando la voz con júbilo. Los levitas designaron a Gemán, hijo de Joel, a su pariente Asaf, hijo de Berequías, y a Etán, hijo de Cusaías, descendiente de Merarí y pariente de los anteriores. Junto con ellos, en segundo lugar, a sus parientes, Zacarías, hijo de Yaciel, Semiramot, Yehiel, Uní, Eliab, Benaías, Maasías, Matitías, Eliflejú, Micnías, Obededón y Yehiel, porteros. Los cantores Hemán, Asaf y Etán tocaban platillos de bronce. Zacarías, Yaciel, Semiramot, Yehiel, Uní, Eliab, Maasías y Benaías tenían arpas agudas. Matitías, Eliflejú, Micnías, Obededón, Yehiel y Azarías tenían cítaras de octava para dirigir el canto. Kenanías, jefe de los levitas músicos, dirigía el canto porque era un experto. Berequías y Elcaná eran porteros del arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obededón y Yehías eran porteros del arca. David, los ancianos de Israel y los jefes de millar fueron gozosamente a subir el arca de la alianza de Dios desde la casa de Obededón. Como Dios ayudó a los levitas portadores del arca de la alianza del Señor, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba ataviado con un manto de lino fino, lo mismo que los levitas portadores del arca, los cantores y Kenanías, director del coro. David llevaba sobre sí un efod de lino. Todo Israel acompañaba el arca de la alianza del Señor entre aclamaciones, al son de cuernos, trompetas y platillos, y tocando arpas y cítaras. Cuando el arca de la alianza del Señor entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, estaba mirando por la ventana. Al ver al rey David danzando y bailando, lo despreció en su interior. Salmo 148. Aleluya. Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos. Alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacios celestes y aguas que cuelgan en el cielo. Alaben el nombre del Señor porque Él lo mandó y existieron. Les dio consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alabad al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumple sus órdenes, montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles de Israel, su pueblo escogido. Aleluya. Hechos 4:23, 5. Puestos en libertad volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo todos invocaron a Dios en voz alta diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David tu siervo, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para que se realicen curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues lo que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba.
José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos 5. Pero un hombre llamado Ananías, de acuerdo con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiéndolo su mujer. Después llevó el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás se ha adueñado de tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y retengas parte del precio de la propiedad? ¿Es que no la podías retener cuando la tenías y una vez vendida no eras dueño legítimo del precio? ¿Por qué has puesto en tu corazón esta decisión? No has engañado a hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, se desplomó y expiró, y se extendió un gran temor entre todos los que lo oían contar. Aparecieron unos jóvenes que lo envolvieron en lienzos y lo llevaron a enterrar. Aconteció unas 3 horas más tarde que entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le preguntó: «Dime si habéis vendido la propiedad por tanto». Ella respondió: «Sí, por tanto». Entonces Pedro le dijo: «¿Por qué os habéis puesto de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los que acaban de enterrar a tu marido están a la puerta y también te van a llevar a ti». Enseguida se desplomó a sus pies y expiró. Los jóvenes entraron, la encontraron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Y se extendió un gran temor en toda la iglesia y entre todos los que lo oían contar. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos. Más aún, crecía el número de los creyentes, una multitud tanto de hombres como de mujeres que se adherían al Señor. La gente sacaba los enfermos a las plazas y los ponían en catres y camillas para que al pasar Pedro, su sombra por lo menos cayera sobre alguno. Acudía incluso mucha gente de las ciudades cercanas a Jerusalén, llevando enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos eran curados. Entonces el sumo sacerdote y todos los suyos, que integran la secta de los saduceos, en un arrebato de celo prendieron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la cárcel y los sacó fuera, diciéndoles: «Marchaos y cuando lleguéis al templo, explicad al pueblo todas estas maravillas de vida». Entonces ellos, al oírlo, entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con todos los suyos, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos de los hijos de Israel y mandaron a la prisión para que los trajesen. Fueron los guardias, no los encontraron en la cárcel y volvieron a informar diciendo: «Hemos encontrado la prisión cerrada con toda seguridad y a los centinelas en pie a las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro». Al oír estas palabras, ni el jefe de la guardia del templo ni los sumos sacerdotes atinaban a explicarse qué había pasado. Uno se presentó avisando: «Mirad, los hombres que metisteis en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo». Entonces el jefe salió con los guardias y se los trajo sin emplear la fuerza por miedo a que el pueblo los apedrease. Una vez conducidos, les hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: «¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de vuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen». Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que sacaran fuera un momento a aquellos hombres. Y dijo: «Israelitas, pensad bien lo que vais a hacer con esos hombres». Hace algún tiempo se levantó Teudas, dándoselas de hombre importante, y se le juntaron unos 400 hombres. Fue ejecutado, se dispersaron todos sus secuaces y todo acabó en nada. Más tarde, en los días del censo, surgió Judas el Galileo, arrastrando detrás de sí gente del pueblo. También pereció y se disgregaron todos sus secuaces. En el caso presente os digo: no os metáis con esos hombres, soltadlos. Si su idea y su actividad son cosa de hombres, se disolverá.
Pero si es cosa de Dios, no lograréis destruirlos y os expondríais a luchar contra Dios. Le dieron la razón y, habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús.